¿qué tal si entramos en materia? La agenda de supervisión de la industria aseguradora en Colombia y su perspectiva respecto a los retos y oportunidades que enfrentan en la actualidad es uno de los temas de mayor relevancia para el desarrollo del sector. Damos la bienvenida entonces al doctor Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero de Colombia, quien está acompañado por el doctor Miguel Gómez Martínez, presidente ejecutivo de Fasecolda. Bienvenidos a los dos. Doctor Miguel. Señor Superintendente, buenos días. Doctor Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Fasecolda. Quisiera aprovechar esta breve introducción para agradecerle su permanente disponibilidad con el sector, la recepción que tenemos cuando tenemos dudas, inquietudes, solicitudes. La verdad, el equipo suyo, siempre profesional y muy técnico, nos atiende. Y este es un momento de verdad para agradecer ese estilo de apoyo. Sin el trabajo entre Fasecolda y la superintendencia, sería muchísimo más difícil haber navegado por estas aguas tan difíciles que hemos tenido en los últimos meses. Entonces, señor superintendente, el público del sector asegurador colombiano lo espera ansioso. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Doctor Miguel, un saludo muy especial. Doctor Javier Suárez, también presidente de la Junta Directiva de Fasecolda, un saludo muy especial de parte de la Superintendencia Financiera. Y a más de 300, 400 personas que nos informan, nos están siguiendo también, un saludo muy especial. Para la Superintendencia Financiera, esta será siempre una gran oportunidad para poder compartir qué estamos viendo, cómo se están desarrollando las diferentes expectativas del supervisor ante una industria tan importante para el país, pero sobre todo poder tener hacia adelante unos planteamientos y unas líneas de acción. Quisiéramos aprovechar entonces este espacio para poder contarles desde la Superintendencia Financiera como autoridad de supervisión de la industria aseguradora y en general de todas las industrias financieras qué estamos viendo en el sector asegurador, qué ha pasado, qué hemos aprendido de toda esta situación tan difícil y tan compleja que ha exigido de todos el mejor compromiso y el mejor esfuerzo, y en eso la industria aseguradora también se ha movido reaccionando adecuadamente para atender esta situación en todos los lugares del país y para todos los colombianos. Y por eso es importante poder decirles hoy con total tranquilidad qué estamos viendo, cómo lo estamos viendo, y una segunda parte, unas lecciones y unas reflexiones sobre expectativas del supervisor. Siempre es bueno saber para dónde vamos. ¿Por qué? Porque en esa medida sabemos si lo que estamos haciendo atiende ese objetivo, atiende esa consistencia, es coherente con lo que queremos hacer, y por eso desde la Superintendencia Financiera como autoridad de supervisión resulta fundamental avanzar en esa línea. En esta presentación, que la hemos denominado como siempre perspectivas de la industria, quisiéramos hablar de unas lecciones aprendidas. Hemos tenido que aprender, desaprender, volver a aprender. Se dice mucho reinventarnos, se habla mucho también de poder avanzar en pensar fuera de la caja, y eso es lo que definitivamente tanto industria como autoridades de regulación y de supervisión hemos venido haciendo. Son momentos exigentes a lo largo y ancho de todo el mundo. Las autoridades han reaccionado con proporcionalidad, con flexibilidad, porque es un momento de actuar de una manera rápida, de una manera efectiva, para poder solucionar y atender tantas dificultades que los colombianos y en general todos los ciudadanos en el mundo están enfrentando por cuenta del COVID. Realmente, si uno quisiera enumerar cuántas de las situaciones que estamos enfrentando son diferentes a las que tradicionalmente vemos, pues se puede uno quedar con una lista muy, muy grande. Ya ustedes lo mencionaron el día de ayer, ya el señor ministro de Hacienda también puso sobre la mesa muchos de los elementos, el codirector Gerardo Hernández, etcétera. Pero realmente la industria aseguradora no se habla mucho de esto, pero es importante hacer énfasis en que también ha tenido que enfrentar situaciones atípicas que hemos sabido desde las autoridades y por supuesto desde la industria enfrentar y avanzar. Aumentos en la siniestralidad, por supuesto, a pesar de que para algunos ramos se reduce el riesgo, para otros se exacerba ese aumento de siniestralidad, sin mucha información, sin tampoco mucha expectativa, que es a lo que siempre hemos estado acostumbrados para modelar cosas, y ese aumento en la siniestralidad pues es un riesgo emergente que por supuesto enciende sus luces hacia adelante. Todo lo que tiene que ver con el impacto en el ingreso en los colombianos, en los hogares, en las empresas, que se traduce no solamente en la atención de las deudas,
con los establecimientos de crédito y con otras cargas financieras, sino también en la adquisición de productos y servicios. Aquí la industria ha enfrentado una disminución en primas, insisto, en algunos ramos más que en otros, en algunos otros segmentos, etcétera, pero es una realidad que está allí sobre la cual es un riesgo adicional que hay que poder administrar. Ni qué decir de la atención remota, de la atención en oficinas, porque cada vez se está utilizando, se utilizó mucho menos, ya se ha hablado mucho también de esto, pero tener la capacidad operativa de poder ofrecer productos y servicios en todas las industrias en el sistema financiero colombiano hoy es un gran elemento ganador dentro de toda esta coyuntura, y eso también tiene retos, tiene formas de analizar la continuidad, los planes de contingencia de la industria. ¿Y qué decir de la volatilidad de los mercados? Por supuesto, el mes de marzo y el mes de abril vimos unos choques muy grandes que afectaban todos los activos que respaldan las reservas. Este es un riesgo emergente adicional, no solamente para los inversionistas del mercado retail, sino también para los inversionistas institucionales, donde la industria aseguradora hace parte de todo esto. Una intermediación tal vez no presencial, unas formas de relacionarse y unas preocupaciones en las prioridades de la vida de todos los colombianos. Ya no necesitamos pensar tanto en movilidad, pero sí pensar mucho en la salud, pensar mucho en prevención, en acompañamiento. Tal vez ya nos interesaba mucho pensar en transportarnos vía aérea, pero sí la micromovilidad empieza a ser un elemento importante. En fin, tantas ideas y tantas situaciones que nos llevan a pensar en que definitivamente de nuestra capacidad de reacción como autoridades y por supuesto de industria depende en gran medida la capacidad y la sostenibilidad de hacia adelante de un sector asegurador que, insisto, el país necesita y por supuesto la industria también necesita del país. Estos desafíos en unas perspectivas multidimensionales han impactado la tarea y el trabajo de las autoridades y de la misma industria. Continuidad del negocio, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la misma estabilidad financiera. Es fundamental que ante tanta coyuntura difícil y compleja de leer, tanta incertidumbre en el corto plazo, tantas cosas que se materializaban rápidamente en un sentido o en otro, pues era fundamental entender cómo impacta la estabilidad financiera de las entidades. Es tarea fundamental que las compañías cuenten específicamente con activos que le ayuden a cubrir los pagos de sus siniestros. Esa es la razón de ser de muchas de las tareas que nosotros hemos venido haciendo. Pero no es solamente mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante, una modelación prospectiva que nos ayuda a trabajar mucho en esto y por supuesto la razón de ser de todo este trabajo que es el consumidor financiero. Un consumidor cada vez más informado, un consumidor financiero, ¿por qué no decirlo también? Cada vez más exigente, y así tiene que ser, un consumidor financiero que tiene unas expectativas realmente diferentes a las que tradicionalmente veníamos viendo. Todo eso nos dejó el COVID, retos fundamentales, o nos está dejando el COVID, retos fundamentales hacia adelante. Hay que reconocer un primer gran logro, ya lo he mencionado anteriormente, en términos de los ajustes operativos y de gestión de riesgos que las compañías tuvimos que desde la Superintendencia Financiera apoyar y la industria como tal también implementar. Continuidad del negocio. Oficinas abiertas, oficinas cerradas. ¿Cómo soy capaz de renovar una póliza de seguro? ¿Soy capaz de poder ofrecer coberturas o no coberturas en unos ramos? Tal vez para unos ramos eran muy claros. Todo lo que tiene que ver con ARLs, todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con vida, claro, una reacción rápida. Pero los demás mecanismos de protección, ¿qué sucedió? La industria se movió rápidamente a tener y a continuar con su actividad y su atención de consumidores en un plan de continuidad de su negocio. Ciberseguridad, reto fundamental. Nos volvimos más intensivos en tecnología, nos volvimos más intensivos en usar canales digitales. Aquí está simplemente una muestra más de lo que estamos siendo capaces de hacer como país en la conectividad, de poder llegar a todas partes, de poder hablar con todas las personas sin salir de nuestras casas. Claro, eso nos expone a unos riesgos adicionales en términos de ciberseguridad, una gestión muy sólida, muchas tecnologías disruptivas. ¿Quién hubiese pensado hace 2 años, doctor Miguel tal vez o doctor Javier, cuando hablábamos de el SOAT electrónico, que tantas dudas le daba a la gente y hoy se puede comprar a través de plataformas o redes sociales? Hoy tenemos la posibilidad de poder acceder a este tipo de coberturas con canales totalmente disruptivos. Ni qué decir de las nuevas tecnologías que acompañan el aseguramiento de vehículos. En fin, hay tantas formas de entender la manera en la cual hacemos nuestro negocio que están presentes y no debemos acostumbrarnos simplemente pensando que es que así debe ser.
podría haber sido de otra forma. Cuando revisamos otras jurisdicciones y permanentemente como autoridades nos corresponde compararnos qué está pasando en otros mercados y qué está pasando en nuestro país, pues vemos claramente que la industria financiera, la industria aseguradora ha logrado mantener unos estándares importantes. Claro, nos falta mucho y desde el regulador y desde el supervisor seguiremos apoyando todas estas transformaciones disruptivas y transformaciones digitales. Eso hace parte de toda nuestra tarea. No es para cantar victoria, sino saber que estamos caminando en el camino que nos corresponde. Consumidor financiero, por supuesto, intensificar ese relacionamiento, ese acercamiento, no solamente en el momento del siniestro, sino durante toda la vida del producto o del servicio. Utilizando canales incluso no tradicionales con lenguajes diferentes a los que siempre hemos estado acostumbrados, redes sociales, palabras diferenciadas. En eso se está avanzando de manera importante y por supuesto todos los protocolos de bioseguridad que la industria misma ha debido avanzar. Sin embargo, estos factores derivados de la coyuntura, del COVID, de las medidas que se han venido adoptando a nivel mundial y por supuesto a nivel local, tienen impactos importantes en la industria aseguradora. Pero es bueno saber y decir que la solidez de las compañías le permiten absorber estos choques. Son choques fuertes, son choques intensos que definitivamente generan de alguna manera alertas de supervisión, pero la buena noticia es entender que existe una buena capacidad para generar administración y buena gestión de estos riesgos, donde las entidades aseguradoras no son multiplicador de los problemas, sino absorbe esas dificultades. El incremento en la siniestralidad, que hay unas cifras específicas en cómo se ha venido incrementando en diferentes ramos, la reducción específica que están teniendo en los diferentes ingresos, la volatilidad de los mercados que hace que los activos pues estén todo el tiempo cambiando de precio, unos días a favor, otros días en contra, pero sobre la estabilidad que se requiere para poder garantizarle a todos los colombianos el pago en tiempo y adecuado de los siniestros y la posibilidad de seguir operando las mismas compañías, pues resulta absolutamente fundamental. Todos estos factores están viéndose reflejados no solamente en Colombia, esta es una situación, insistimos, que se está dando a nivel global y por eso es muy importante podernos comparar y entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos gestionando los diferentes segmentos. Aquí las gráficas nos ayudan a entender muy bien cómo son las reducciones de los ingresos en los diferentes componentes. Si uno revisara, por ejemplo, la gráfica de la mitad, pues es fundamental tratar de entender que las utilidades allí han visto una afectación y aquí hay un gran reto que siempre hemos discutido en esa transición que debemos dar entre una rentabilidad financiera a una rentabilidad técnica, porque ya no podemos seguir pensando que estos componentes se mantengan como se han venido comportando. La volatilidad de los mercados seguirá estando presente y no por un trimestre, no por un semestre, tal vez tendremos hacia adelante un par de años mucho más complejos de los que tradicionalmente hemos nosotros visto. La industria ha hecho avances importantes, la superintendencia financiera ha logrado con las compañías de seguros tener mecanismos que ayuden a preservar ese capital regulatorio. Aquí también quisiéramos hacer énfasis en este elemento en donde las entidades han logrado consolidar mejor capital regulatorio. Allí ustedes ven en las gráficas, dependiendo del tipo de compañía para seguros generales o para seguros de vida, el nivel de retención de utilidad de las entidades que no repartieron utilidades, 81% para seguros generales, 71% para seguros de vida, y las utilidades que se han venido destinando, que fueron originadas durante el 2019 para preservar la solidez en las reservas patrimoniales. Eso hace que hoy la industria tenga una solvencia de entidades aseguradoras o en vida o en general es muy por encima de los mínimos regulatorios. Esto es muy importante porque es lo que nos permite hacia adelante que la industria acompañe la reactivación económica en segmentos como la pequeña y la mediana industria, en productos diferenciados en los hogares, en las mismas empresas donde los trabajadores están siendo cubiertos de alguna manera. En fin, hay muchas formas en las cuales se permite que desde esta perspectiva el capital regulatorio ayude a generar una mejor estabilidad. Por supuesto, hay un cambio en la siniestralidad que desde la superintendencia se trabajó con la industria para que se reconociera. Y aquí quiero agradecer todo el trabajo, como lo ha dicho el doctor Miguel, que se ha venido haciendo, momentos difíciles en donde como país tenemos que trabajar unidos pensando en un propósito común. Y es no solamente ayudar a los colombianos a salir adelante de esta situación tan difícil, sino consolidar una institucionalidad y una transparencia en ese relacionamiento con los consumidores financieros. Los beneficios que la industria aseguradora a partir de la
Circular Externa 022 le ha generado a los colombianos son importantes. Tal vez no se dice mucho en los medios de comunicación, pero la tranquilidad que existe hoy es que cerca de 2.1 millones de tomadores han logrado devoluciones de primas. Esta es una cifra importante en aquellos productos que presentaron algún nivel de reducción en su riesgo, principalmente automóviles. Si vamos a revisar el monto de estos beneficios, cerca de 195.000 millones de pesos han sido reintegrados en diferentes modalidades a los consumidores financieros. Y viene un segundo elemento muy importante que como sociedad ganamos mucho. Nos han preguntado, bueno, si hubo una disminución del riesgo en vehículos, también tendría que haberse dado una disminución del riesgo en el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Claro que sí, así se dio, se dispuso a través de los decretos legislativos que esa menor afectación del ramo de seguros obligatorios para accidentes de tránsito se trasladara a toda la sociedad, no solamente a los tomadores de vehículos, y por eso esos recursos que la superintendencia está estimando en cerca de 200.000 millones de pesos van a beneficiar a toda la sociedad a través del ADRES. Todo el sistema de seguridad social en salud se fortalecerá en términos específicos a través de estos recursos que las compañías de seguros en lo que resta del año trasladarán a la ADRES. Desde esta perspectiva, entonces, los cambios de patrones de siniestralidad también están de alguna forma pensados en proteger a ese consumidor financiero a través de devoluciones en los diferentes ramos y por supuesto en el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. No todo es color de rosa, no todo ayuda a tener una línea muy clara de cómo estamos actuando. Seguimos en una necesidad fundamental y esto no es parte solamente de esta industria financiera, sino en general. Casi que cualquier prestador de servicios hoy en día ante esta coyuntura necesita avanzar en un mejor relacionamiento con el consumidor financiero. Tener una mejor capacidad operativa resulta hoy por hoy igual o más importante a la hora de desarrollar proyectos, a la hora de desarrollar planes de inversión o desarrollar el objeto social de la industria. Los tiempos de crisis, eso es lo que hacen, poner a prueba y poner y medir las capacidades que tienen las autoridades, las compañías en general, para poder absorber estos momentos de dificultad. Aquí hay una relacionamiento de los números de las quejas que llegan a la superintendencia financiera, donde básicamente las proporciones se dan en gran mayoría por falta de información, porque las personas sienten que de alguna manera solo pueden acercarse a su compañía aseguradora es cuando sucede un siniestro. No sienten la cercanía, no sienten la posibilidad de poder interactuar tranquilamente, sino inician es como con una posición de contención, de prevención a la hora de poder acercarse a sus compañías. Aquí hay una tarea importante que hemos hecho, 50.4, el nivel de insatisfacción en la aplicación de las medidas de los beneficios del traslado de reducción de riesgo que hemos hablado. Vehículos es un producto muy masivo, el aseguramiento de vehículos, 27% de estas quejas obedecen a este porcentaje. La buena noticia en todo esto es que existen ya mecanismos y estamos reaprendiendo desde la superintendencia y desde la industria para poder atender y finalizar adecuadamente todas estas solicitudes. 77% de estas solicitudes ya se han venido solucionando y seguiremos trabajando en esa misma línea. Muy bien, resumo entonces rápidamente esta primera parte con una capacidad de adaptación, con una capacidad de poder reaccionar. Nos falta mucho, nos falta poder trabajar en muchos más elementos y por eso quisiera saltar a esta segunda parte. Lecciones de esta coyuntura y sobre todo, no quisiera seguir acuñando ese texto o esa frase de nuevo normal porque creo que definitivamente ya está muy usado, está muy trillado, pero sí tenemos que pensar que las cosas no volverán a ser como esperamos o como creemos que venían siendo antes de la crisis de la pandemia. Lección número 1, es fundamental que la industria siga avanzando en esfuerzos para fortalecer capacidades técnicas como lo ha venido haciendo, capacidades financieras y por supuesto capacidades operativas. Solo así lograremos nosotros avanzar en un país mucho más seguro, como ha sido el lema de esta convención. Al país le sirve porque es lo más eficiente en términos de quién asume qué tipos de riesgo. La industria aseguradora es profesional en eso. El país necesita poder trasladar a quien sabe administrar todos estos riesgos los efectos adversos de todas estas situaciones. Y allí es donde resulta fundamental también ese llamado a decir,
No vemos tampoco como superintendencia con buenos ojos cuando se cierra un producto porque es que es difícil manejarlo, súper. Allí no puede ser esa la reacción. Los profesionales de gestión de riesgos son ustedes como industria y sobre eso el reto que estamos invitándolos es preparémonos en mejores capacidades técnicas, preparémonos en mejores capacidades operativas, que estamos convencidos que esta industria tiene un gran rol protagónico en la reactivación, en el acompañamiento de lo que significa un mejor país. Esto tiene que venir acompañado, por supuesto, en una muy buena estimación de reservas técnicas. ¿Qué tal si en esta coyuntura nos hubiese tomado sin el nivel de reservas técnicas que tenemos hoy? Ha sido un trabajo de muchos años, tal vez 7, tal vez 8 años trabajando muy de la mano con las compañías aseguradoras para tener el nivel de reservas que tenemos hoy. Seguramente falta mucho, claro que sí, pero hoy eso es lo que nos da tranquilidad, lo que nos permite a nosotros poder pensar como autoridades de supervisión que esta es una industria con capacidad de absorción de los choques, que cumple su promesa de valor de poder gestionar adecuadamente los riesgos y responderle a todos los asegurados en su objetivo. Una línea también adicional en esta lección es fundamental. Información, información, información. Necesitamos seguir contando. Me parece muy buenas las iniciativas que tiene Fasecolda en términos de trasladar información de primas, resultados, etcétera. La fuente de la superintendencia también resulta fundamental, pero necesitamos que toda esta información sea consistente y que se hable entre ellas. Todos tenemos mucha información y la única manera en que hacemos eficiente la administración de los riesgos en una compañía de seguros, una mejor modelación de los riesgos, una mejor tarifación, es si contamos con información de mejor calidad, con mayor cantidad de información, y aquí es fundamental. ¿Para qué? Para tomar decisiones de manera rápida, para tomar decisiones de manera ágil. Debo confesarles que donde tuvimos información completa, se tomaron decisiones muy rápidas. En otros procesos nos tomó mucho más tiempo lograr consolidar información. Muchas de las compañías de seguros tendrán en mente la cantidad de requerimientos que la superintendencia ha hecho, tratando de construir alguna otra fase de información que no teníamos, pero que resulta fundamental en esta coyuntura. Ha sido un esfuerzo importante en recopilar información, pero lo que sí debemos mencionar es que vale la pena poder consolidar esa información porque es la única manera de poder tener mejores desarrollos en esta lección. Definitivamente el tema de pagos que parecía tan alejado, que me parece como una tarea que yo le delego a un tercero y yo pago por eso o le cobro a los consumidores por eso, pues definitivamente necesita hoy, no solamente en el recaudo de las primas, sino también el pago adicional de los siniestros. Necesitamos unos pagos ágiles que sean realistas con este contexto. Hoy por hoy 30 días suele sonar muy largo plazo. Pasan tantas cosas de un día hacia otro, pasan tantas cosas de grandes magnitudes de una semana a otra, así que reflexionar también en términos de si los tiempos de los pagos en los siniestros resulta en este momento adecuado o no. Nos hemos ido ajustando en algunos ramos más que en otros, pero allí sigo insistiendo que debe ser fundamental, no solamente por respeto y por atención al consumidor financiero, sino que es que la dinámica se está exigiendo así. 30 días puede resultar demasiado tiempo para una familia que necesita poder tener una cobertura de sus necesidades básicas a través de un seguro. Y finalmente en esta lección número 1, la capacidad financiera, gestión de portafolio. Yo recuerdo muchas discusiones hace 4 o 5 años en donde tratábamos de establecer un sistema de administración de riesgos de mercado y la resistencia de la industria. Yo fui 2 o 3 veces, doctor Javier, a su junta directiva a socializar, a sensibilizar, todavía no tenía la responsabilidad de ser superintendente, pero veíamos desde allí en la Dirección de Investigación y Desarrollo que en algún momento esto podía tomar relevancia. Afortunadamente, la industria se montó en ese bus, tenemos un sistema de administración de riesgos de mercado y de liquidez que hoy necesita poder tener una mejor gestión de portafolio, pero sentimos que podemos ir mejorando. ¿Por qué razón? Porque las exigencias de esas inversiones y cada vez con productos mucho más especializados, pues van a demandar de todos nosotros una mejor gestión de portafolio para permitir ese crecimiento sostenido de la industria. Finalmente, en esta lección 1 yo diría ser prospectivos en términos de capital. A veces cuando nos paramos a revisar la suficiencia de capital, pues siempre estamos mirando hacia atrás y eso es importante. Esa es una metodología tradicional que se ha definido en cualquier supervisor a nivel mundial. Pero hoy en día esta pandemia nos ha enseñado la necesidad de también pensar prospectivamente, de también ser capaces de anticiparnos. No estamos pidiendo que seamos capaces de visualizar elementos de esta magnitud, pero sí estar permanentemente pensando que un poquito más en nuestra visión hacia adelante nos va a ayudar definitivamente a tener una mejor gestión del capital, porque vienen momentos o van a seguir presentándose momentos de incertidumbre. Segunda lección de esta pandemia, yo creo que es fundamental y aquí quiero resaltar todo el trabajo de las ARL.
Esa crisis que tomó a todo el mundo por sorpresa, pues también a la industria financiera. La industria financiera no tenía en sus radares una pandemia y funcionar o trabajar enfrentando esta situación. Todos nos estábamos preparando en planes de contingencia, en planes de continuidad, tal vez para un evento catastrófico como un terremoto, etcétera, pero no teníamos nadie en la cabeza la idea de que a todos nos iban a mandar a las casas a trabajar desde nuestras casas y que además de eso existieran unos productos y unos servicios financieros que tendrían que permanentemente seguir dando su uso o su funcionalidad para toda la economía. Allí las ARL lograron mostrar una muy buena estrategia adecuada para la gestión de crisis. Se hizo evidente, yo creo que aquí hay 3 elementos sobre los cuales uno pudiese pensar cómo se reaccionó adecuadamente. Uno, una respuesta ágil. Y eso necesita el país, tener una industria financiera que sea capaz de leer lo que está sucediendo y adaptarse o responder de una manera rápida y de una manera efectiva. Se desarrollaron nuevas capacidades operativas, a todos nos tocó aprender muchas discusiones si somos capaces o no somos capaces de poder comprar elementos de protección personal o si damos la plata, en fin, tantas discusiones que en el detalle nos permitió como industria poder avanzar y le da tranquilidad a un supervisor saber que sus entidades vigiladas tienen esa capacidad de adaptación. Segundo, un elemento que no es muy común en la industria financiera. Lo que se hace hay que contarlo. Yo le decía al doctor Miguel en muchas de las conversaciones que hemos tenido, doctor Miguel, por favor, pensemos también cómo contamos lo que se hace. Es importante que exista información objetiva, veraz, suficiente. El debate político y el debate público es muy bienvenido, pero tiene que ser un debate con altura, con números, con cifras, y eso es lo que nos ayuda en este fundamento, el entendimiento de lo que ha sido una estrategia de comunicación al público. No es para decir verdades a medias, sino es para poner elementos que ayuden a una verdadera discusión, a afinar y corregir lo que toque corregir, pero también consolidar lo que está funcionando bien. Y diferentes sectores pues tenían múltiples expectativas. No es lo mismo tener un sector que está cerrado a un sector que está generando las necesidades de poder generar, de tener una atención al público como se venía presentando. Entonces creemos que definitivamente esto que se hizo evidente en las ARL debe ser un estándar que se extienda en una estrategia muy bien pensada, una estrategia muy adecuada en todas las líneas de negocio para la industria aseguradora. Porque es que la industria aseguradora está hecha y pensada para eso, para responder en momentos de crisis y en momentos difíciles, o individuales o colectivos. Entonces debe ser parte de nuestro ADN como supervisores y reguladores pensar y exigirle a esta industria esa capacidad de reacción en todas sus líneas de negocio. Lección número 3, que creo que es fundamental, que es transversal a todas las demás industrias, y es el diseño que se ha tenido y las nuevas formas para llegarle a más personas. Ese reto sigue muy latente, muy presente y quedó en total evidencia con la pandemia. Necesitamos llegarle a más hogares, necesitamos llegarles a más pequeñas y medianas empresas. Necesitamos más esfuerzos en digitalización. No puede ser este un momento en el cual nosotros todavía tengamos dudas sobre si esa es una estrategia válida o no. Desde la Superintendencia Financiera y en particular como superintendente siempre he creído en la transformación digital para ser más eficientes, para poder llegarle a todo tipo de población, para tener mejor información. Hoy es un momento en el cual hacemos y reiteramos ese llamado. No hay otro camino. La digitalización y la transformación digital necesariamente es lo que nos va a ayudar a poder cubrir muchos problemas y muchas necesidades a lo largo y ancho del país, con mejores productos diseñados, con mejor información, productos, ¿por qué no soñarlo así? Muy personalizados, que seamos capaces todos de sentirnos tranquilos, que los riesgos que yo tendría que enfrentar se los puedo trasladar a un profesional. Y pago por eso, pago unas tarifas justas, pago y entiendo lo que estoy contratando, porque requiere de múltiples factores, pero es fundamental entender que a través de esta vía necesitamos poder avanzar. En la recuperación va a ser fundamental y estratégico identificar sectores, identificar productos e identificar servicios, pero hay que avanzar en esa digitalización. Ese no puede ser un elemento de competitividad de una compañía, 2 o 3. Esto tiene que ser una política de industria y tiene que ser una política también desde las expectativas del supervisor hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque necesitamos, ahí vienen nuevos productos, ya se han anunciado algunos de ellos y hay necesidades de poder tener la capacidad de llegarle a muchas más personas. La diversificación aquí es clave. Las rentas vitalicias inmobiliarias, ya se ha hablado de esto aquí en este evento, es un producto que ustedes van a ser los primeros en poderlo ofrecer y esperamos que hacia adelante esto tenga un impacto importante. La transformación digital va y puede ayudar a generaciones de nuevos ingresos, por supuesto, nichos desatendidos. La pequeña y la mediana empresa no necesariamente siempre fue
el mejor tipo de cliente que una industria quisiera tener. Hoy lo es y siempre lo ha sido. Necesitamos productos que se ajusten y necesitamos entendimiento a estos nichos que puedan llegarles de mejor forma, atendiendo múltiples consideraciones. Hay personas que hoy no pueden cobrar una cartera, un seguro de crédito que resulta ser como tan simple de entender, como tan sencillo de entender. Muy pocas empresas en el país los tienen. Aquí también se han dado esas cifras de cómo está funcionando. Riesgos cibernéticos, riesgos de diferentes naturalezas. Se interrumpió la cadena de producción a nivel mundial y yo no tengo la capacidad de generar un producto porque dependo de esas importaciones. ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me protejo? No, tengo que asumirlo con mi patrimonio. Esto en una coyuntura tan difícil como la que estamos enfrentando, pues menoscaba la capacidad de recuperación y de reactivación de cualquier emprendimiento y de cualquier pequeña y mediana empresa y, por qué no, de cualquier gran empresa. Allí tenemos que seguir trabajando específicamente y, por supuesto, en la oferta de seguros a las familias. Hoy tal vez todos estamos trabajando desde nuestras casas, los que tenemos la fortuna, no todo el mundo tiene ese privilegio, pero los que estamos trabajando desde nuestras casas, tal vez queremos ahora unas casas diferentes, con unos mecanismos de entendimiento y de funcionamiento diferente. Hay que pensar en qué necesidades se les puede ofrecer a los que estamos ahora trabajando en casa, a los que salen también, a los que se movilizan ahora en patinetas, bicicletas, etcétera. Siguen hacia adelante muchos retos que nos deben ayudar a manejar este entendimiento. Estándares internacionales, creo que seguimos en esa línea, recoger solvencia 2, ya se ha hablado un poco por parte de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda de estos elementos y unos riesgos latentes y de capital que siguen estando allí que tenemos que retomar. Uno, calentamiento global y cambio climático. Ya se ha dicho, no solamente es tener estándares de inversión ASG, sino tener productos diseñados que nos permitan cubrir los riesgos de transición en nuestra economía, tener esos riesgos físicos que de alguna manera se van a generar por cuenta del cambio climático, pero también la posibilidad de hacia adelante de poder apoyar industrias verdes o industrias de otra naturaleza. Finalmente, informar a los empresarios e informar a los consumidores financieros. Yo creo que sobre esa tarea seguimos insistiendo. Muchos de los empresarios han visto aquí afectados sus ingresos, han visto afectados los problemas con suministro, ya lo hemos mencionado, cierres parciales, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros como industria, desde la regulación y ustedes como operadores de esta industria, ofrecer productos que sean capaces de atender una potencial demanda? La mediana y la pequeña empresa siguen siendo y deberán ser uno de los objetivos centrales de desarrollo en la reactivación económica. Allí la industria aseguradora tiene un rol fundamental también en esto. ¿Y por qué no? Tenemos que trabajar en los hogares. Se dice mucho sobre la afectación del ingreso en los hogares, etcétera, pero esto es una inversión inteligente. Mostrarle a los hogares que es mejor siempre, toda la vida, tener un seguro. Así no lo utilicemos, que tener yo mi patrimonio totalmente expuesto, el ahorro de toda la vida totalmente expuesto a tener que enfrentar una adversidad. Eso no tiene razón de ser ni tiene mucho sentido. Hay que cambiar esa mentalidad y la industria nos puede ayudar mucho en eso, en donde es más conveniente, es más eficiente como país, como economía y también para un hogar, poder entender que esos choques que se están dando en los ingresos, en nuestros ahorros, en nuestro activo, pues puede ser trasladado a un tercero a unos costos razonables y eso es la labor de una industria aseguradora, seguros de desempleo, seguros de arrendamiento, la posibilidad que tienen los empleados de poder tener de alguna manera una cobertura, en fin, hay tanta tarea y tanto beneficio sobre el cual esta industria debería moverse que resulta un listado que dejamos allí fundamental poder ordenar y priorizar. Finanzas verdes, esos riesgos globales, insistimos, son cambios complejos, pero allí el cambio climático debe ayudarnos y el sector asegurador es clave. Vemos con muy buenos ojos las emisiones que se están haciendo, vemos con muy buenos ojos la adopción de unas políticas de inversión responsable. La superintendencia ha expedido unas guías de bonos verdes, en fin, acompañando todo este proceso. Ustedes como aseguradoras en condición de inversionistas institucionales, ayúdenos a crear en todo el mundo esa conciencia. Ya lo están haciendo ustedes como industria, pero sus stakeholders, todos los que se interactúan de alguna manera con ustedes, necesitan entender que esta realidad hoy es más sensible que antes. Entonces, movernos hacia allí resulta absolutamente fundamental dentro de todo este proceso. Cierro con mi última diapositiva, doctor Miguel, me tomo 2 minutos adicionales para decir en qué vamos a trabajar en el 20 y en el 21. La convención siempre es un motivo importante de expresión de cuál es nuestra hoja de ruta en los próximos 12 meses, 18 meses con la industria aseguradora. Con todas estas lecciones aprendidas y lo que hemos denominado, lo que todo el mundo llama la reactivación, la recuperación y las condiciones cambiantes en un nuevo normal, hemos definido 5 frentes para trabajar en lo que resta del 2020 y lo que corresponde al 2021. Lo primero,
comercialización de seguros. Es una tarea que seguimos teniendo pendiente, las pólizas colectivas, la desintermediación de estas pólizas colectivas, ventas masivas con unos estándares de protección y de información a los consumidores financieros, pero tenemos que hacer de este un producto de la canasta básica familiar de cualquier hogar, de cualquier empresa. Tener la posibilidad de trasladar los riesgos a quien sabe y los puede administrar es fundamental en el bienestar de cualquier hogar o de cualquier compañía. Así que desde esta perspectiva, la comercialización de seguros deberá ser una definición que tengamos nosotros en el cuarto trimestre del 2020 y por supuesto hacer nuestra segunda ronda en los elementos de idoneidad de todos los que desarrollan la actividad de intermediación de seguros. Ustedes recordarán la circular 50 del año 2015, tiene una vigencia de 4 años, ya se empiezan a vencer esos requerimientos de idoneidad. La Superfinanciera va a trabajar entonces en revisar cómo las compañías en lo que resta del año están trabajando con sus intermediarios para cumplir estos estándares. Lo que tiene que ver con cumplimiento, yo creo que aquí hay un trabajo muy importante, se vienen y se van a mantener unos niveles de obras públicas importantes, la necesidad de materialización de algunos riesgos en estos ramos. Necesitamos, primero, segmentar información. 4 elementos que hoy parecen ser un mismo ramo que no necesariamente lo son. Una cosa son las cauciones y los términos, los elementos judiciales, otra cosa son los contratos de arrendamiento, otra cosa son las obras públicas, en fin. Necesitamos en ese ramo segmentar la información. Allí hay una propuesta ya que hemos venido trabajando. La superintendencia se ha propuesto como objetivo que en este cuarto trimestre del 2020 expidamos esa regulación y seguir trabajando también en el proyecto de gestión de riesgos. Cómo se acumula, qué es lo que no se acumula, cómo se distribuye el riesgo con las reaseguradoras, en fin, unas discusiones de muy largo plazo que necesitan hoy tener claridad. Y lo más importante, notas técnicas en términos de lo que podamos entender de cómo se tarifa de la mejor forma, como ya se ha venido haciendo en el ramo de cumplimiento. Tercera tarea, pues riesgos laborales, está sobre el orden del día. Necesitamos como superintendencia poder definir rápidamente con los consultores que se han venido trabajando cómo se estima y cómo se define esas reservas en la enfermedad laboral. Es necesario tener certeza realmente si hay excedentes, si no hay estos excedentes y qué se puede hacer con ellos. Para nosotros es fundamental trabajar entonces en definir esos elementos de la reserva en enfermedad laboral y por supuesto elementos de desviación de siniestralidad. Eso está pensado para el primer trimestre del año entrante con un trabajo de unos consultores que la industria conoce muy bien que venimos adelantando. En materia de seguros obligatorios para accidentes de tránsito, pues sigue esta gran dinámica, es muy importante, es el instrumento clave o por excelencia para atender ese problema de salud pública que son los accidentes de tránsito. Necesitamos mejor información, seguimos trabajando en depurar mejor información que nos ayude a proyectar de mejor forma la suficiencia de este ramo y lo que tiene que ver con el esquema de compensación. Allí también habría una expedición de una nota técnica por parte de la superintendencia para entender muy bien cómo es que se adelanta este esquema de compensación ante esta nueva realidad que estamos viendo, asegurando por supuesto la sostenibilidad del ramo. Y finalmente cerrar diciéndoles que durante todo el 2021 el tema de reservas seguirá siendo, y el de tema de reaseguros, uno de los objetivos centrales para velar por la estabilidad de la industria. Esta es la aproximación que desde la Superintendencia Financiera hemos venido planteando. Son momentos difíciles, son momentos exigentes, pero estamos convencidos de que con el compromiso que hemos venido asumiendo, con la voluntad que estamos teniendo absolutamente todos los actores de esta institucionalidad, apoyaremos adecuadamente cada uno desde nuestros roles la reactivación económica que tanto necesita el país. Unidos saldremos adelante de esta situación tan compleja y tan exigente. Agradezco a todos por su atención y muchas gracias, señores, por el tiempo que nos presentaron el día de hoy. Muchas gracias. Señor Superintendente, muchas gracias. Muy completa la presentación. Hemos tomado atenta nota de todos los puntos que usted nos menciona. Creo que además como sector deberíamos coger su presentación y sentarnos a reflexionar sobre los mensajes que están ahí, que son muy completos. Yo quería hacerle 2 o 3 preguntas importantes, de pronto más bien 4 o 5. A ver, el mundo evoluciona hacia la supervisión por riesgos. Eso ha sido un proceso lento. Las normas internacionales nos empujan en esa dirección, además.
lo que hay que mirar realmente son los riesgos integrales y sin duda, pues eso es lo que todos medio deseamos y aspiramos. Para eso se necesita mucha madurez del sector. Hay un problema de maduración nuestra, que entendamos qué significa administrar más riesgos. Se dice que en Colombia la gente no nace con un pan debajo del brazo, sino con un código, y que nosotros somos muy apegados a la ley, que los colombianos en vez de tener médico de cabecera tienen abogado de cabecera. En fin, nosotros estamos muy amarrados todavía mentalmente a una cultura del inciso, de la norma, de la circular, en fin. Entendiendo que esto es un proceso, recogiendo la opinión un poco de las compañías antes de la convención, y entendiendo, claro, que estamos en una circunstancia especial, o sea, que este no es un momento normal y que la supervisión tiene que ser muy estricta en estos momentos delicados. Hay un poco la impresión de que no estamos avanzando suficientemente rápido en ese tema. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? Tres reacciones muy importantes, yo creo. La primera es, nosotros no vemos un modelo de cumplimiento excluyente con un modelo de supervisión basado en riesgos. El cumplimiento de la ley se tiene que dar. Es que no podemos pensar que uno pueda vivir escondido detrás de la famosa supervisión basada en riesgos sin cumplir la ley. La ley hay que cumplirla. ¿Que no nos gusta la ley? Cambiámosla. ¿Que no nos gusta la circular? Está toda la institucionalidad abierta, decretos, proyectos de ley, circulares, todo se discute para que todo el mundo tenga una participación adecuada. Entonces, para mí y para la superintendencia, ustedes saben bien, llevo unos buenos años en la superintendencia, desde más pequeño me enseñaron esto y es, la ley es el fundamento esencial número uno para usted poder operar en una industria como esta. Segundo, la forma en que revisamos la supervisión sí tiene que ser basada en riesgos. Es lo que nos da prospectividad, nos da capacidad de anticipación, nos da la posibilidad de no ser reactivos. Porque es que ser reactivo es muy complejo y una situación como esta donde no hay información, donde a todos nos toca estar pensando para dónde vamos o cómo nos movemos, pues se complejizan las cosas. Es cierto que la industria aseguradora en sí misma es una industria que necesita tanto desde la regulación, la supervisión y la misma industria un nivel de madurez adicional, pero eso se construye todos los días. No hay un punto de llegada. O sea, no podemos decir, no es que el 2021 no, la superfinanciera lleva trabajando tal vez 12, 13 años en supervisión basada en riesgo y es el momento en el cual todavía seguimos reinventando, construyendo, avanzando, nos devolvemos 2 pasos, devolvemos 3 pasos, porque no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque se requiere de demasiado criterio. Usted lo dice, la industria está acostumbrada a, súper, ¿por qué no me dices eso en una circular? No, pero es que yo no tengo por qué decirte eso en una circular. Tú gestiona tu riesgo. Haz una evaluación, evalúa, toma la información que necesitas, dime qué certeza jurídica tienes que hacer y podemos avanzar. Es cierto que la industria aseguradora ha avanzado mucho, pero el camino que nos queda por recorrer es muy grande. Anecdóticamente, doctor Miguel, una supervisión basada en riesgo necesita conocer la estrategia de gestión del negocio, la planeación financiera. En los primeros momentos nos tocó desarrollar pilotos con 2 compañías de seguros muy grandes que nos permitieran este entendimiento. No nos querían dar la planeación estratégica. No, superintendencia, ¿yo qué le voy a dar a usted mi plan de negocios? Eso es la fórmula de la Coca-Cola. Necesitamos confianza. Hay que confiar en el supervisor. Somos una entidad muy técnica, vamos a cumplir 100 años dentro de 2 años, es una entidad que no ha hecho nada diferente a tener una formación muy técnica, muy consistente, hay que confiar en el regulador. Entonces mandamos un requerimiento y la gente desconfía y entonces buscan la norma, venga, pregunte para qué estamos preguntando lo que estamos preguntando y confíen en que la superintendencia tiene en algunos casos mucho más información de la que cada uno de los agentes individualmente está teniendo y por eso hay que avanzar. Entonces un modelo de supervisión basado en riesgo no tiene punto de llegada, segunda reflexión, hay que trabajar todos los días en un principio de confianza. ¿Y la confianza cómo se construye? Mirándonos a la cara, mirándonos a los ojos y diciendo todo lo bueno y lo no bueno. Porque es que uno no puede construir confianza y menos un modelo de supervisión basado en riesgos donde la información es asimétrica. Entonces creo que vamos bien, no estamos en un estadio ideal, pero la supervisión basada en riesgos es la única forma de poder asegurar estabilidad y poder asegurar un buen funcionamiento del sistema financiero. Nos falta mucho trabajo, pero con el compromiso que existe y la línea de funcionalidad como lo hemos venido haciendo, seguramente avanzaremos en muy buenos términos en esa idea. Y cierro con el último punto. Colombia tiene una ventaja fundamental frente a muchos otros países. Tiene un supervisor integrado.
Eso no lo ve usted en ninguna jurisdicción. Un supervisor de seguros piensa una cosa, un supervisor de pensiones piensa otra cosa, un bancario piensa otra cosa. Aquí no, aquí es una, llamémoslo así, una película completa donde vemos muchos actores, donde todos interactúan y eso nos ha ayudado mucho a que esa supervisión basada en riesgo se consolide. Y nos faltaba la ley de conglomerados, que ya terminó de implementarse en febrero del año pasado. Entonces estamos en un proceso muy bueno, muy adecuado para poder poner todas esas piezas de este rompecabezas y poder consolidar ese modelo de supervisión basado en riesgos. Muy bien. Tal vez de la pandemia lo que estamos seguros es que nada volverá a ser igual. O sea, y donde sí definitivamente no va a ser nada parecido es en el tema de mercadeo. Están apareciendo desde hace ya pues, bastante tiempo nuevos actores en el sector financiero, en el sector bancario. Pues ellos están enfrentando una competencia muy fuerte de las fintechs, muy fuerte. Eso está llegando al sector asegurador. O sea, hay noticias de que, por ejemplo, Google piensa meterse en el tema de seguros. Hay una alianza que, tengo que serle franco, nos produjo mucha ansiedad. Amazon, JP Morgan, Warren Buffett, que se meten en el tema de seguros, digamos, con una estrategia muy agresiva. Entonces, están todos esos nuevos actores que muchos de ellos no tienen la misma requerimientos de supervisión. Están medio por fuera del área de la supervisión. La superintendencia acaba de sacar el tema del sandbox para poder hacer, hacer una serie de pruebas y de programas pilotos. Pero, ¿cómo compite uno supervisado con gente que no está supervisada y que Sí. obviamente es muchísimo más flexible, tiene menos requerimientos de capital, pueden, digamos, avanzar de manera más rápida que lo hacen organizaciones que son mucho más pesadas y que obviamente están sometidas a un marco legal mucho más estricto? Es fundamental un mismo campo de juego. Eso es en esta estrategia esencial para poder lograr ese desarrollo. Pero hay que competir sin miedo, porque es que el miedo nos paraliza. Nosotros, y yo insisto en lo personal, llevo varios años diciéndole a la industria y a esta industria en particular, movámonos a la transformación digital, simplifiquemos procesos, algunas veces con más eco, algunas otras veces con menos eco. Ahora que está pasando todas estas circunstancias, pues ojalá los que lograron aprovechar el tiempo para poder tener, consolidar sus procesos de transformación digital, etcétera, pues ya están pidiendo cosas, venga, elimíneme aquí, y eso nos ayuda a nosotros como superintendencia a poder nivelar campos de juego. Entonces sí necesitamos campos de juego nivelados, pero necesitamos también movernos como industria. Yo no veo necesariamente que unas Big Tech o las FinTech vayan a sustituir un sistema financiero, ni viceversa. Porque las FinTech o las Big Tech son muy buenas en administrar datos, son muy buenos en tecnologías, en comunicarse, en la forma de decir las cosas, pero no saben gestionar riesgos financieros. Las entidades financieras son muy buenas en gestionar riesgos financieros, pero no saben comunicarse, no saben usar en la mayoría de los casos los datos para unos propósitos diferentes. Entonces, es una combinación donde nosotros necesitamos poder avanzar. Por eso hemos ido desde ya, llevamos 2 años y medio con nuestro sandbox, abrazando iniciativas de toda naturaleza. Ahora nos queremos abordar con el tema de los criptoactivos. Hay un nuevo entorno regulatorio, un nuevo esquema que nos debería dar la tranquilidad de que el regulador y el supervisor entienden que los riesgos ahora se manejan de otra forma y a eso estamos abiertos. Entonces creo que es un momento muy importante para poder pensar en no solamente en la rentabilidad del negocio, que era como lo que se veía inicialmente. Yo contrato una fintech que es para hacer procesos más simples, para ahorrarme gente. Tal vez los roles hoy se vayan a sustituir en algunas personas por máquinas, pero yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos. ¿Ambiciosos en qué? En poder avanzar a diseñar productos por fuera de la caja, en lo que la gente necesita. Asegurar su bicicleta, asegurar su laptop, lo estamos viendo, asegurar sus mascotas. Hay algunas cosas que nosotros pensamos que era lo importante y el público en general no lo está viendo tan importante. La compra de bienes duraderos tal vez ya no sea una línea de trabajo. Y entonces, ¿para qué tenemos unas compañías de seguros generales? Para una estructura muy grande pensando en que vamos a asegurar qué. O estamos pensando en que el ramo de salud es muy castigado, pero allá donde la salud va a ser ahora más fundamental en prevención, en reacción, en acompañamiento. Es decir, necesitamos movernos a un mundo en donde no nos paralice el miedo,
pero seamos conscientes en que hay un espacio muy importante regulador y supervisor abiertos a las nuevas iniciativas. Hemos probado de la industria aseguradora en los 2 años que llevamos del sandbox más o menos 3 o 4 elementos innovadores. 2 de ellos funcionaron y ya están al aire, uno está en prueba y el otro fracasó, no funcionó. Y tenemos que, ustedes como industria y nosotros como supervisores, ser capaces de asumir que en estas pruebas pues nos podemos equivocar en un ambiente controlado, por eso es controlado, y aprender a que eso puede que no siempre nos lleve a buen puerto, pero nos vamos a poder capitalizar sobre esas lecciones que nos den esos elementos. Así que yo invitaría a la industria a pensar claramente en que qué bueno que lleguen a competencia, pero lo que somos expertos en administración de riesgos, pues tienen que aprovechar las ventajas de lo que saben hacer los otros muy bien. Por eso estas sinergias, y ya las estamos viendo, bienvenidas todas estas sinergias, porque al final lo que importa es un consumidor que sea capaz de poder tener un producto ajustado a sus necesidades. El SOAT, señor superintendente, muy difícil este tema, es un tema muy complejo, es un producto, digamos, que tiene unas particularidades. A ver, este es tal vez el único seguro universal que tienen los colombianos. Cualquier ciclista, cualquier peatón, cualquier persona que vaya en un vehículo, pues tiene la cobertura del SOAT. Pero el 49% de los vehículos de este país, a pesar de que el seguro es obligatorio, no están cubiertos por el seguro. ¿Qué más nos está pasando aquí? Bueno, en los últimos 5 años hemos atendido 5.5 millones de colombianos que han tenido accidentes relacionados en las calles y en las carreteras del país. O sea, es un seguro donde hay millones de operaciones cada año, millones de operaciones. El sector asegurador es el mejor pagador del sector salud. El mejor pagador del sector salud, paga rápido. Pero hemos detectado problemas de fraude, que no son menores y que lamentablemente tenemos la impresión de que la tendencia es al aumento. A veces tenemos la sensación de que no hay, desde el ángulo de la supervisión, mucha claridad sobre ese problema del fraude. Cuando una compañía objeta el pago a una IPS porque encuentra una inconsistencia o porque encuentra que los costos son absolutamente desmedidos, están fuera de proporciones, eso no siempre es bien entendido por las diferentes entidades que supervisan el SOAT, que no es solo la Superintendencia Financiera, está la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, está la Superintendencia de Salud, en fin, hay una cantidad de personas que participan ahí, el Ministerio de Salud también. ¿Cómo hacemos nosotros para que la justicia entienda el problema del fraude? Y nos ayuden en eso, porque lo que sí no puede hacer el sector asegurador es pagar sabiendo conscientemente de que hay un fraude y de que hay algo raro y que ese no es el valor y que a esa persona no le hicieron esos exámenes médicos y que por lo tanto hay algo que no debería ser reconocido bajo la póliza del SOAT. ¿Qué nos dice usted sobre eso? Lo primero es, Colombia tiene un muy buen seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Esa es la primera, que le da tranquilidad a toda la sociedad. Esto no es un tema de quién tiene vehículo y quién no tiene vehículo, ni mucho menos solamente las compañías de seguros. Segundo, es fundamental avanzar en el entendimiento en que hay un problema de evasión, es clarísimo el problema de evasión. Nosotros como Superintendencia Financiera hemos hecho múltiples ejercicios en nuestro rol de velar por la estabilidad de la tarifa y encontramos que necesariamente en la medida en que se controle la evasión podemos tener un mejor comportamiento del sistema del SOAT. Esto pasa por una discusión que es fundamental, sobre la cual resulta apenas natural, y es todo vehículo que esté matriculado en el país debería tener SOAT. Esto no es un tema solamente del que se desplace, sino también, y cada vez lo vamos a ver con mayor intensidad, debería existir esa obligatoriedad, no solamente para el que transite por el territorio nacional, como dice hoy la regulación, sino movernos un escalón adicional en donde haga parte de esa responsabilidad que tienen todos los colombianos, si tienen un vehículo, lo adquieren, etcétera, así lo muevan mucho o poco, pero pues debería apoyarse en esa solidaridad para que esto funcione. Y eso desde la perspectiva de la evasión creo que ayudaría mucho a poder asegurar una sostenibilidad y una mejor definición de precios. Lo tercero, en el tema del fraude, yo creo que hay responsabilidades compartidas.
doctor Miguel, y eso desde la supervisión, ¿qué hacemos nosotros? Lo vemos. Todavía se siguen manejando en compañías de seguros libros, manuales, escribiendo libros verdes, de esos que escriben los reportes de las facturas, etcétera, sin ningún tipo de control, donde administrativamente es un caos entender quién paga, cuándo paga, cómo no paga. Y dividamos el mundo de los pagos. Hay unos pagos para los fraudes que uno entiende, dice, claro, aquí hay necesidad de revisar muy bien, unas auditorías, etcétera. Y sobre eso nosotros entendemos que hay que hacer un mayor deber de diligencia sobre quién se paga, cómo se paga. Llama mucho la atención y también en nuestra labor de supervisión que hemos puesto en conocimiento de todas las autoridades de control, pues no tiene ningún sentido y es absolutamente ilegal que con cargo al SOAT se estén pagando cirugías estéticas o se estén cubriendo gastos de partos, es decir, unos costos que usted dice, pero ¿esto por qué está asociado a esto? Claro, se prestan fraudes, en fin, entonces ese es un paquete de cosas, pero también tenemos que reconocer que la industria tiene que avanzar mucho en sistematizar, como efectivamente ya se ha venido haciendo, la forma de atender esos pagos. Hay también unas facturas que se entienden, se validan, se chequean, pero se vencen o no se pagan, perdón, en los tiempos que deberían pagarse. Entonces creo que definitivamente esta es una situación de interés de todos los colombianos. La Superfinanciera ha moderado y coordinado unas mesas técnicas de las cuales usted conoce muy bien, doctor Miguel, hacen parte, donde están todas las autoridades, donde están los representantes de los tenedores de los vehículos y hay una gran agenda de trabajo hacia adelante para avanzar. Pero definitivamente el SOAT es un instrumento de política pública muy potente y eso no podemos dejarlo perder de vista. Quisiéramos pensar solamente un momento qué significaría para este país en términos de presión en el gasto, en términos del endeudamiento, el mismo sistema de salud, si no tuviéramos el SOAT. ¿Cuántos accidentes de tránsito, usted mismo está diciendo, se reportan? No importa si tiene SOAT o no tiene SOAT, las personas tienen una cobertura, o la paga la compañía de seguros o la paga la ADRES. ¿Pero de dónde viene esa plata? De las personas que compran el SOAT. Entonces esto realmente es un bien público de nuestra sociedad muy potente. Entonces hay que seguir trabajando, seguir en esas campañas. No, yo no veo mundos ni puertas cerradas, es seguir trabajando, SOAT electrónico es parte de esa solución. Avanzar en poder tener mejor información es parte de esta solución, pero yo creo que necesitamos movernos todos rápidamente en ese entendimiento. Intolerable el fraude, pues claro que no necesitamos, no queremos fraude, porque entre otras cosas, el señor que hace fraude con cargo a una póliza del SOAT, lo único que está haciendo es que todos nosotros incrementemos el valor del seguro. Todos los años a la Superfinanciera le toca una tarea aburridorcísima desde el punto de vista público y es, le corresponde salir al superintendente el 28, el 29, el 30 de diciembre, todo el mundo está en otro plan, a decir, la tarifa del SOAT este año fue suficiente y por lo tanto se mantiene igual. O nos ha tocado, la tarifa del SOAT fue insuficiente y hay que subirla. O la tarifa del SOAT fue suficiente y hay un exceso y hay que disminuirla. Entonces creo que hay que hacer mucha conciencia de que cuando yo cometo o utilizo indebidamente el SOAT, lo único que estoy haciendo es que entre todos tengamos que pagar ese fraude. El control social es fundamental en todo esto. Ya para terminar, usted lo dijo en su discurso, pero yo quisiera abusar de usted. Yo no le puedo pedir una opinión, porque la opinión usted la da en los informes. Sí, la escribe en los informes y no le puedo pedir que me dé una opinión. Pero yo sí le podría pedir que nos ratificara dónde ve usted oportunidades de mejora para el sector. Dejar de pensar tanto de manera individual y pensar un poco más como país. También tengo que ser absolutamente sensato en eso. Esta coyuntura mostró una faceta diferente de todas las industrias, la industria bancaria, la industria de seguro, la industria fiduciaria, la industria del mercado de valores. Y lo he dicho directamente a los miembros de la Junta, en algún momento extrañé mucho la reacción de un sistema en las compañías de seguros que pensara más en el bienestar de todos los colombianos que en manera individual. Siempre lo que se ponía en primer lugar era superintendente, pero ¿y mis resultados? Este no es un momento de pensar en utilidades. El país está necesitando, afortunadamente ese discurso ha calado y hemos notado el cambio. Pero seguimos pensando que tenemos que pensar como país. De nada nos va a servir tener un banco bien o tener una compañía de seguros bien si a la vuelta de la esquina las personas no quieren tener un relacionamiento y volvemos al mundo que estamos precisamente combatiendo, la informalidad, el gota a gota, la gente se deja de asegurar. Entonces, esto hay que pensarlo en una visión de largo plazo. Lo segundo, hay que pensar en el consumidor financiero. No es simplemente vender y suscribir pólizas a como dé lugar y después miramos a ver si me repudian la póliza, si no me la repudian, si la super dice o no dice.
A la gente hay que darle la tranquilidad. La tranquilidad de decir, oiga, tengo un seguro y ese señor está pensando en mí. Yo le invito a usted y a todos los demás miembros de la industria, piensen en un solo segundo qué significa llamar a una compañía de seguros. Toca aprenderse 20.000 normas, toca leerse unos contratos gigantes que a veces ni siquiera los técnicos entendemos y siempre por allí hay rendijas de salida para no pagar. Esa es la sensación que muchos tenemos en algunos productos. Entonces yo creo que una invitación con total honestidad, así como usted me lo pide, es hay que trabajar mucho en cumplir la promesa de valor en tiempos. Hay unas compañías que son extraordinarias, pero hay otras que se especializan para unos productos y unas líneas específicas es en buscar el quiebre para no pagar, para ver cómo paga lo más barato. Las famosas conciliaciones en frío o en caliente, ya ni me acuerdo cómo es. Venga rápidamente, arreglemos, no pago lo que dijimos que iba a pagar, pero venga yo lo saco para evitarse el desgaste del pago del siniestro. Eso no puede ser, cada vez es menos, pero eso hay que erradicarlo. Las personas tienen que sentirse tan tranquilas en llamar a su compañía de seguros como cuando llama a su médico de cabecera y decirle, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Mucho acompañamiento, no en el siniestro, antes, durante toda la vida del relacionamiento del cliente, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Hoy está pasando. Hoy ya vemos cosas como que le envían usted un SMS a su chat diciéndole, oiga Jorge, se le vence el SOAT. ¿Lo quiere comprar? Claro, la compañía de seguros gana porque hace una estrategia de comercialización, pero yo no lo veo así como usuario, yo lo veo como, oiga, qué bueno que me están recordando, uno nunca tiene presente la fecha de vencimiento del SOAT, sino hasta cuando sale a la calle y le imponen un comparendo. Entonces realmente creo que tenemos que trabajar mucho en el tema del relacionamiento con el consumidor financiero. Y cierro con un tercer comentario, doctor Miguel, ya que usted me tocó y me dio esta posibilidad de su convención. Transformación digital. Esto no es tener una página web ni es tener una app, es un cambio de chip, es un cambio de cultura en donde toda la compañía tiene que funcionar en propósito de un mismo objetivo. No es el front, no es el middle y el back a uno por su lado, no puede, eso no funciona. No es tener una página web, no es, señor, tenemos que cambiar a metodologías ágiles, a procesos simples, a lenguaje sencillo, a formas simples de vinculación. Vaya diligencia usted un formato de vinculación de compra de un seguro de vida. Es extremadamente complejo. Cuando mucha la información que está allí, usted la conoce o usted le hace un examen médico. Entonces, hay que simplificar procesos, lenguaje, formas, porque si no, la gente ve o siente de alguna manera que todo eso se vuelve como un laberinto donde es muy difícil navegar. Eso ayuda a que tengamos más confianza y créame que ese indicador de penetración que tenemos en Colombia del 2.2% aproximadamente puede irse moviendo mucho más adelante. Señor Superintendente, muchas gracias en nombre de la industria aseguradora. Otra vez reconocer primero el carácter técnico de la supervisión, que es tan importante para nosotros, y la transparencia. Es que la transparencia vale oro y yo creo que nunca nadie tiene ninguna queja sobre eso de la superintendencia, que estamos hablando con gente que entiende y que estamos hablando con gente transparente. Y eso yo creo que para la estabilidad del sector, para la inversión extranjera, que es muy importante en nuestro sector, para el país, es una señal de tranquilidad inmensa. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y pues tenemos una agenda de trabajo muy intensa. Usted nos ha marcado aquí unos temas que tenemos que digerir, asimilar y sobre todo tenemos que incorporar muy rápidamente en la dinámica de la industria. Muy amable. A usted, doctor Miguel, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que nos acompañaron el día de hoy en la presentación de la Superfinanciera.